Engendro medieval, Sir John de York era un engendro infernal de una época medieval. Era un caballero llamado Sir John de York, que luchó durante una guerra civil en Inglaterra. Fue liberado del servicio de Enrique II, después de que él y otras 3 personas mataran por error al arzobispo de Canterbury. Confundieron algunas palabras airadas del rey con una orden. Fue asesinado en un campo de batalla en Irlanda por los guardaespaldas del rey, mientras se acercaba al rey Enrique para pedirle perdón. Por sus actos pasados de matar y disfrutarlo, John fue enviado al infierno, donde él, al igual que otros, hizo un trato con Malevolgia. Fue devuelto a la Tierra, varios años en el futuro, y vestido con una armadura simbiótica de aspecto medieval. Al darse cuenta de lo que había sucedido, lo que le ayudó junto con la búsqueda de su propia tumba, Juan viajó por toda Inglaterra haciendo buenas obras con la esperanza de ser redimido. Finalmente, fue asesinado por la cazadora de demonios Angela. Inglaterra, 1443, escuchamos la voz del pensamiento, profunda y cargada, del engendro medieval, Sir John de York. Fue solo por casualidad que nos cruzamos por primera vez con Richard. Un niño, apenas una silueta temblorosa, estaba sentado en el suelo cubierto de nieve, solo, pequeño, tragado por la inmensidad de un invierno cruel. Habíamos cabalgado durante 3 días a través de un paisaje implacable, bosques desnudos, cielo de plomo, y un frío que parecía querer arrancarnos el alma. Cuando Cuthbert divisó una mancha oscura en la distancia, insistió en investigar. Allí lo encontramos, medio congelado, sin fuerzas para pronunciar más que un murmullo quebrado. Hasta el día de hoy, sigo preguntándome cuánta miseria podría haberse evitado si Cuthbert no lo hubiera visto esa mañana. El joven Richard sostiene un cuenco entre las manos, acercándolo al calor del fuego. Sus dedos tiemblan, no solo por el frío. El Hellspawn se le acerca. Su voz grave y calmada rompe el silencio. ¿Cómo te sientes? Mucho mejor. Gracias, mi señor, por la comida, responde el chico inclinando la cabeza. El enorme ente de capa roja niega con suavidad. No hay necesidad de títulos. Puedes llamarme John. Dime, ¿qué hacías allí? ¿Solo? El crepitar de la hoguera acompaña el silencio que sigue. Richard, con la mirada clavada en las llamas, comienza a hablar. Vine a buscar ayuda. Mi aldea fue invadida por la peste. Todos se convirtieron en demonios. John de York lo observa en silencio. Pero lograste escapar, dice con firmeza. Richard baja la cabeza apretando el cuenco contra su pecho. Tuve suerte. Hace una pausa. Luego, con voz queda, añade, esa mañana, parte del rebaño de mi padre desapareció. Me enviaron a buscarlo. Cuando regresé, ya era demasiado tarde. La aldea había cambiado. Todo había cambiado. Junto al calor tenue de la hoguera, el joven Richard habla con voz apagada, cargada de tristeza y temor. Intenté encontrar a otros sobrevivientes, pero no logré acercarme. Esos demonios estaban por todas partes. Pensé que lo más sensato era salir en busca de ayuda. La aldea más cercana está a varios días, y creo que la tormenta me desvió del camino. John asiente con gravedad. Su voz firme pero serena. ¿Notaste algo fuera de lo común antes de que cayera la plaga sobre tu pueblo? El chico duda un instante. Luego responde con visible inquietud. ¿Un caballero? Llegó la noche anterior. No lo vi, pero escuché a mis padres hablar con él. Uno de los compañeros de John, con el rostro endurecido por la sospecha, murmura con voz tensa. Ese bastardo es Fitzroy. Richard, intrigado, pregunta, ¿quién es ese? John responde con voz firme, Sir Geoffrey Fitzroy. Hace 5 noches irrumpió en la Bóveda Negra, una antigua fortaleza que resguarda artefactos de gran poder. Mató a varios guardianes y robó un amuleto maldito. Hace una pausa. Su capa ondea con el viento helado que se cuela por la entrada de la cueva. Lo hemos estado siguiendo desde entonces, pero la tormenta ralentizó nuestro avance. Richard lo mira con desconcierto. ¿Y eso qué tiene que ver con mi aldea? Los ojos brillantes de John lo atraviesan con intensidad. Aún no lo sé, pero pienso averiguarlo. Y debemos movernos rápido. Montado con determinación pétrea sobre su corcel de pelaje negro azabache, cuya respiración formaba varadas fantasmales en el aire helado, John Spawn avanzaba al frente. Tras él, su compañía, guerreros endurecidos por 1000 batallas, seguía sus pasos a través de la nieve crujiente, inquebrantables ante el frío implacable. A su lado, el joven Richard se aferraba con fuerza a la capa de John, esforzándose por mantenerse firme sobre la montura. Con curiosidad en la mirada, Richard lo observa y rompe el silencio. No reconozco vuestros colores, señor. ¿Bajo qué estandarte lucháis? John de York lo mira de reojo, su rostro imperturbable bajo la sombra del yelmo. Esos colores son míos, responde con voz grave. No lucho bajo ningún estandarte. El muchacho, sorprendido, insiste. ¿Y vuestro señor?
¿Qué hay de vuestro rey? Serví a un rey una vez, dice Jon, con tono sombrío. Pero fui liberado de mis deberes. Ahora solo voy donde me necesitan, y lucho. Un grito lejano corta el aire y detiene a la compañía de golpe. Desde lo alto de una colina nevada, Jon Spawn y su grupo contemplan en silencio el pueblo que se extiende ante ellos. La aldea, cubierta por una capa de nieve sucia, está envuelta en una red de enredaderas rojizas, como filamentos de carne viva que serpentean por las casas, trepan por los techos y se aferran a cada rincón. Ha empeorado, murmura Richard, con el rostro pálido. ¿Creéis que aún haya sobrevivientes? Jon de York no responde de inmediato. Sus ojos brillan bajo el casco mientras observa el paisaje desolador. Tal vez no, responde al fin con voz grave, pero lo averiguaremos. Sin esperar más comienza a descender hacia el pueblo. Al llegar a un claro, se detiene y se vuelve hacia sus compañeros. No sé qué encontraremos ahí dentro, dice con honestidad, su tono firme como el acero. No los juzgaré si alguno decide no seguirme. Uno a uno, los guerreros afianzan el paso, ajustan sus armas y se preparan para lo que vendrá. No hay palabras, solo miradas decididas. La batalla los espera, y ninguno da un paso atrás. La voz del pensamiento de Sir Jon de York resonó con firmeza, cargada de convicción. Si escenas como esta pudieran quebrantar su espíritu, ya habrían abandonado esta causa hace mucho tiempo. Hablaba de sus hombres, endurecidos por el fuego de incontables batallas, firmes incluso ante horrores como aquel. Prepárense para cualquier cosa, ordenó, sin perder de vista el inquietante silencio que envolvía al pueblo. La voz de su pensamiento vuelve. Convencer a Richard de quedarse con los caballos no fue sencillo. Su determinación era feroz, pero finalmente cedió. Claro que lo entiendo. Si hubiese sido mi hogar, mi familia, también habría querido vengarlos. El silencio fue interrumpido por uno de los hombres. Con el ceño fruncido, se volvió hacia su compañero Cuthbert. ¿Lo hueles?, murmuró. Huele como el pis del mismísimo diablo. Antes de que pudiera terminar la frase, su rostro se transformó en una máscara de pánico. La hoja de su espada, levantada instintivamente, reflejaba una figura oscura. Una silueta que no pertenecía a ningún hombre, ni a nada natural. Una criatura demoníaca, de aspecto esquelético, y ojos encendidos por un odio antinatural, emergió de entre las sombras con un siseo desgarrador. Se abalanzó sobre el hombre encapuchado, derribándolo sin piedad. La voz de pensamiento de Jon Spawn resonó, teñida de pesar. Sherman, ¿cuántas batallas habían librado juntos? ¿Cuántas noches compartidas junto al fuego, entre historias y risas apagadas por el cansancio? Merecías algo mejor. Todos ustedes lo merecían. Mientras la criatura seguía atacando al caído, Spawn desenvainó su espada. Con un rugido de furia, el caballero infernal arremetió. Su golpe fue certero, brutal, y la criatura quedó destrozada, disuelta en un charco oscuro de muerte. ¡Cuidado!, gritó Jon. Los siseos aumentaban, multiplicándose en la oscuridad. Ya no era uno, venían más. La voz de Sir Jon resuena en su mente. Richard dijo que 200 almas vivían aquí. Frente a ellos, el pueblo yace cubierto por un manto de nieve, pero no es la escarcha lo que hiela la sangre, sino las criaturas monstruosas que se arrastran en manada. Uno de los hombres rompe el silencio, con voz tensa. ¿Y ahora qué, Jon? El caballero infernal no aparta la vista del horror ante ellos. Su voz es grave, cargada de determinación. No queda nada humano en esas cosas. Alza su espada hacia el cielo encapotado. El filo brilla como una sentencia. No les muestren piedad, ruge. Sus hombres, endurecidos por el combate, responden con un grito de guerra y se lanzan al enfrentamiento. Mientras tanto, la voz de Jon retumba como un requiem. 200 futuros, arrasados sin pensarlo. Y, con amarga certeza, añade, 200 desperdiciados. El caos lo envuelve todo mientras la batalla ruge sin tregua. Guerreros y monstruos se enfrentan en un brutal despliegue de violencia primitiva. Las armas se alzan, pero el destino del lugar ya está escrito. La voz del Spawn resuena con amarga certeza. Sin importar el resultado, él siempre supo que jamás volvería a ver un pueblo aquí. Su voz continúa, impregnada de resignación. El aire está saturado de podredumbre, un hedor a magia oscura que corrompe la tierra misma. Los monstruos atacan con furia desatada, pero la lucha va más allá de ellos. Es una guerra contra el veneno que emana del suelo, volviéndolo estéril, maldito. La certeza de que la vida jamás regresará pesa sobre todos los presentes. Una marea interminable de criaturas rodea a los defensores. Este ya no es un lugar para los vivos. Nadie jamás podría volver a llamarlo hogar. La voz del Hellspawn agrega que este lugar ya está condenado, convertido en una tumba, y nada más hasta el fin de los tiempos.
Con un gesto, canaliza parte de su poder y libera una onda devastadora que arrasa con varios demonios de carne rocienta. El grito de alarma de Cuthbert rompe el aire, dejando claro que la batalla apenas comienza. Con voz firme, advierte que vienen más, y pide a John Spawn que siga adelante. Ellos resistirán el tiempo que puedan. Una espada brilla en el aire, mientras los defensores se lanzan al combate cerrado contra las criaturas. La lucha es brutal, cada movimiento una apuesta desesperada por sobrevivir. Una lanza atraviesa a las monstruosidades que lo rodean. La furia y la desesperación se reflejan en los rostros de los guerreros, que entregan hasta la última chispa de fuerza en esta resistencia final. La silueta del guerrero se recorta contra el horizonte sombrío, solitaria y firme como una sentencia. El eco de sus pasos resuena en la aldea desierta, donde ya no queda rastro de vida, solo ruinas y cenizas. Frente a Sir John Spawn, en el corazón de la desolación, se abre un portal brillante, una puerta antinatural que palpita con una energía peligrosa, casi viva. Su fulgor gime como si el mismísimo abismo respirara a través de él. El caballero alza su espada con determinación. Está listo. Lo que sea que lo espere más allá, no lo enfrentará sin resistencia. La tensión se espesa en el aire cuando de pronto, dos ojos intensamente brillantes emergen de las sombras. Sir Geoffrey Fitzroy da un paso al frente, y sin advertencia, lanza una explosión de energía pura. El impacto es devastador. John es lanzado hacia atrás. Su cuerpo golpea el suelo con violencia, y queda inmóvil por un instante. «Por favor, quédate donde estás», dice Fitzroy con voz templada pero firme. «No quiero herir a nadie más, pero no puedo permitir que interfieras, a menos que…». Hace una pausa, observándolo con una mezcla de temor y compasión. «Los gritos también te hayan traído hasta aquí». El caballero se detiene, confundido por las palabras de su enemigo. Pregunta con voz áspera: «¿A qué demonios te refieres?». Fitzroy se lleva una mano a la cabeza, con una risa quebrada que no logra esconder el tormento en su mirada. «Los gritos, ¿no los oyes? ¿Soy el único maldito que puede escucharlos? Eso no es justo. He visto a muchos hacer cosas tan oscuras como las mías, y a otros peores, mucho peores, pero a ellos no los persigue nada». John Spawn frunce el ceño, cada vez más desconcertado. «¿De qué demonios estás hablando?». Fitzroy contesta: «Lo que hice, lo hice con fervor, por el rey, por el reino. Todo fue justificado, ¿lo entiendes? No era crueldad, era deber». Hace una pausa. «Pero hace meses, comenzaron los gritos, voces de todos aquellos que murieron por mi mano. Me hablan, me acusan, me suplican. Desde entonces no he conocido la paz, ni en la vigilia, ni en los sueños». John Spawn da un paso adelante, la voz cargada de dureza. «¿Y tu solución fue sumar 200 almas más a esa cuenta?». Fitzroy baja la mirada, sombrío, pero con una convicción que hiela la sangre. «Fue un sacrificio necesario. Abraxis me lo aseguró. Cuando regrese, todos ellos volverán, todos revivirán. No será en vano». John Spawn se inclina apenas, reflejando más confusión que juicio. «¿Quién es Abraxis?». El antagonista alza la vista con una expresión mezcla de orgullo y devoción fanática. «Mi maestro es un dios. Uno que ha estado prisionero en otro reino durante siglos. Me prometió redención. Me prometió deshacer todos mis errores. Si lo liberaba, este pueblo, este lugar olvidado por el tiempo, está justo sobre un punto débil entre los reinos. Aquí, las barreras tiemblan. Con el poder del amuleto puedo abrir un portal. Uno que conecte este mundo con la prisión de Abraxis». John Spawn da un paso adelante, la furia en su voz casi tan cortante como su espada. «No entiendes lo que has hecho. No tienes idea del horror que estás a punto de desatar. Necio». Las espadas se alzan y chocan en un estallido de acero y tensión contenida. La fuerza del impacto retumba como un eco en la desolación. Sir Geoffrey Fitzroy no retrocede. Su mirada está llena de certeza, como si ya hubiera visto el final. «Todo será arreglado», responde, sereno. «Cuando Abraxis llegue, restaurará cada vida que he tomado. Él silenciará los gritos, lo reparará todo». Sir John de York, el Hellspawn, clavó su mirada a través de su casco hacia el rostro de su adversario. Su voz, firme como el juicio final, advirtió a Fitzroy que ha sido engañado. Y antes de que el viejo hechicero pudiera replicar, fue arrojado sin misericordia hacia el suelo, su cuerpo girando como un muñeco en manos del destino. El Spawn le aseguró que en cuanto el portal se abriera, su amo sería liberado, y una vez cumplido su propósito, su amo Abraxis abandonaría a Fitzroy. Blandió su espada y fue directo a su antagonista. El rostro de Fitzroy emergió del vacío, ojos llameantes, dientes afilados, rabia viva. No había misericordia en esa imagen, solo hambre, y con un hechizo mandó a volar al engendro Spawn.
El cielo rugía en espirales abrasadoras, como si el mismísimo universo se desgarrara desde adentro. Desde el centro del torbellino ardiente, Fitzroy emana energía con desesperación en los ojos y locura en la voz. Abraxas lo arreglará, Abraxas lo arreglará. Él me liberará, él lo hará, vociferó, como si con esas palabras pudiera torcer el destino. John Spawn permanecía firme, como una sombra tallada en acero y voluntad. Su escudo reflejaba la luz del caos, pero no hubo redención, solo un silbido mortal. Una flecha cortó el aire con precisión letal, interrumpiendo la súplica final antes de que el eco pudiera terminar de formarse. El grito desgarrador de Fitzroy rasgó el aire mientras la flecha se clavaba brutalmente en su cráneo. Desde las sombras, el joven Richard bajaba su arco, su expresión sombría. No hubo gloria, solo necesidad. La voz de John afirma que Richard le diría más tarde que solo había esperado unos momentos antes de seguirlos. El campo de batalla ardía todavía. Mientras las criaturas se desataban, Richard había recorrido el pueblo con el sigilo del miedo y el deber, esquivando horrores que jamás debía haber presenciado. El medieval Spawn avanzó como un juicio viviente, desatando su arma con furia. Spawn lo escuchó y levantó su espada. Asegura a Fitzroy que él también las escucha, así que ambos están condenados. El Spawn mira fijamente al viejo caballero, su voz grave y cargada de ira contenida. Los malditos no olvidan sus errores. El impacto es limpio, definitivo. No hay grito, solo el susurro del acero y el crujido del destino sellado. La voz de John retumba, tan fría como el viento que azota las ruinas. Su muerte me puso cara a cara con los horrores que habían caído sobre la aldea de Richard. El cuerpo de Fitzroy cae, ya sin alma, convirtiéndose en poco más que un montón de huesos, que pronto quedarán enterrados bajo la nieve. Con expresión sombría y mirada decidida, John Spawn se yergue. Sabe que esto no es el final. Esto es solo el comienzo. El hambre de Abraxas aún se extiende, invisible pero latente, como una sombra que aguarda en el umbral del mundo. El fuego danzaba una macabra melodía sobre los restos de lo que una vez fue un hogar. Las llamas crepitaban con furia, devorando lo poco que quedaba, mientras las siluetas de los hombres se mantenían en silencio, rindiendo respeto entre las cenizas. Sir John de York alzó la voz, solemne: llorad a nuestros muertos. Es lo menos que merecen. A su lado Richard dio un paso al frente. Su voz, aunque débil, resonó con una valentía inesperada. No estuve en la misión, pero quiero ayudar. Quiero destruir a ese demonio. El Hellspawn lo miró con sus ojos encendidos por una luz que no era del fuego. Su voz grave rompió el aire. Has demostrado más que tu valía. Si eso es lo que deseas, con gusto te tomaría como escudero. Pero el camino no será fácil. Lo sé, respondió Richard sin dudar. Sir John de York dio un paso adelante, con la expresión endurecida por lo vivido. Entonces prepárense. La cacería comenzará al amanecer. Su voz del pensamiento aclara. Le hablé a Fitzroy de errores, y la verdad es que, a lo largo de mi larga vida, he cometido muchos. Pero pocos me persiguen tanto como la decisión que estoy por tomar ahora. Entrenar a Richard. La voz del pensamiento del imponente Hellspawn se hizo presente, silenciosa pero implacable. No sabía entonces lo que estaba por venir. No podía prever el dolor y el sufrimiento que su decisión desataría. Si lo hubiera sabido, le habría arrebatado la vida al muchacho en ese mismo instante. Era una brutal honestidad que solo el tiempo podía revelar. La retrospectiva ofrecía una salida, pero una sombría, un camino no tomado, que ahora se alzaba como una tragedia inevitable. Sus propias palabras, incluso en pensamiento, eran duras, pero lo eran porque nacían de la amargura de haber visto demasiado, y de saber que algunas decisiones, por bien intencionadas que sean, siembran solo ruina. Te invitamos cordialmente a suscribirte a nuestro canal de YouTube, Vox Comics Animation and Narration. Agradecemos tu interés y esperamos que disfrutes del contenido que hemos creado con pasión para ti. Déjanos tu comentario, haz clic en el botón de suscripción y activa la campana para no perderte ningún video nuevo. Nos vemos en el canal.